Estoy a favor de legislar la primera tabla de la ley. Si se legisla cualquiera de los 4 mandamientos de la primera tabla, llevará a una persecución. ¿Usarías tus derechos bajo la segunda enmienda para aplicar las leyes azules? La segunda enmienda tiene que ver con las armas. La misión del Evangelio es convencer corazones, no forzar manos. Durante la era de la separación teníamos leyes azules muy estrictas. Teníamos un gobierno cristiano. Un gobierno nacionalista cristiano. Un gobierno nacionalista cristiano. La persecución que se derivó de eso fue bastante dura. Nos preocupa que a largo plazo nuestra gente se enfrente a la cárcel como en 1888. Y si eso sucediera sería malo, pero mucho mejor que lo que están viviendo ahora. ¿Cómo así? Si estoy imponiendo algo que impide su libre derecho, ese no es el camino de Cristo. No estamos diciendo aquí, no queremos que nada sea moral. Cuando tienes leyes azules es algo en lo que anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos y bautistas pueden estar de acuerdo. Los adventistas del séptimo día no lo estarían, pero las cosas son difíciles en todas partes. El reino de Dios es algo que sucede dentro y no se puede imponer desde afuera. Es esa decisión final la que determinará quién es parte del reino de Dios y quién no. Hola, bienvenidos de nuevo a Heritage and Hope Ministries, y antes de comenzar me gustaría presentarles a todos los que se unen a la conversación de hoy. Por primera vez en el programa nos acompaña el pastor Douglas Wilson, a quien muchos de ustedes quizás reconozcan por su reciente entrevista viral en CNN o por su podcast y conversaciones con figuras como Tucker Carlson y Stephen Wolf. Es el pastor principal de Christ Church en Moscow, Idaho. Es autor, educador y teólogo que ha sido una voz líder en el movimiento nacionalista cristiano, quienes hablan y escriben frecuentemente sobre temas de teología, cultura y sociedad desde una perspectiva evangélica reformada. Nos complace tener nuevamente con nosotros al Dr. Walter White y a Martin Smith de Sudáfrica. El Dr. White es un respetado evangelista y autor ampliamente conocido por sus presentaciones sobre la ciencia de la creación y la profecía del fin de los tiempos. Martin Smith colabora con él desde ese tiempo como copresentador y codirector. Juntos han llegado a una audiencia global a través de su canal de YouTube Clash of Minds y la popular serie Que de nuevo profe, donde analizan la actualidad desde una perspectiva bíblica y profética. Y por supuesto, James y yo somos sus anfitriones, representando a Heritage and Hope Ministries. Nuestra pasión es descubrir y afirmar la historia protestante a través de los libros y documentos históricos, conectándolas con las escrituras, la profecía y la actualidad para ayudar a preparar el pueblo de Dios para los últimos días que se avecinan. Como siempre, encontrarán los enlaces de cada invitado y su ministerio en la descripción a continuación. Muchas gracias por acompañarnos. James, inclinemos nuestros rostros y tengamos una breve oración para comenzar y luego comencemos. Querido Padre Celestial, gracias por tus maravillosas bendiciones. Gracias por habernos permitido reunirnos para conversar. Te pido que nos acompañes, que tu verdad brille y que podamos ver el poder y el amor de Jesús que tuvo en la cruz por nosotros, por la humanidad moribunda. Y te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, James. Pastor Wilson, muchas gracias por acompañarnos hoy. En los últimos años ha sido muy interesante. Hemos tenido la oportunidad de monitorar el auge del nacionalismo cristiano, el impulso a la unificación de la Iglesia y el Estado, y hemos disfrutado mucho de conversaciones interesantes con Lennox de New St. Andrews. Hemos estado observando algunas declaraciones del pastor Jared Longshore, Timon Klein, Joel Webon, Stephen Wolf, Soraf Hamari, el Dr. Chad Pecknold y una larga lista de otras personas influyentes que abogan por ciertos cambios para abordar algunas de las preocupaciones que creo que muchos cristianos reconocen en la sociedad actual y abogan por algunas soluciones, por supuesto sean o no el camino correcto. Nos gustaría repasar eso un poco, pero quería aclarar algo cuando hablamos con Lennox. En un momento dado declaró que creía en la separación de la Iglesia y el Estado. Y cuando vimos la entrevista de Natcom con Timon Klein, quien participó en algunas de las conversaciones con el Dr. Longshore, afirmó que el titular del video defendía la renuncia a la separación de la Iglesia y el Estado. Entonces, quería aclarar cuál era la posición allí, porque me pareció que tal vez New St. Andrews estaba abogando por un lado por renunciar muy claramente a la separación de la Iglesia y el Estado, pero la posición de Lennox era que él creía en la separación de la Iglesia y el Estado. Antes de continuar, queríamos aclarar su postura sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Sí, hay dos aspectos.
Uno es que la separación de la Iglesia y el Estado se relaciona con la distinción entre gobiernos. Tenemos el gobierno de la Iglesia y el gobierno de la autoridad civil. Y creo en la separación de la Iglesia y el Estado. El problema es que en el discurso moderno, la frase separación de la Iglesia y el Estado se ha convertido en sinónimo de la separación de Dios y el Estado, la separación de la moral y el Estado, la separación del cristianismo y el Estado, lo cual no creo posible, ¿verdad? Un buen ejemplo de esto fue la fundación de Estados Unidos. Numerosos estados tenían una relación formal con la denominación cristiana. Al menos 4 de ellos tenían, bueno, 3, una fe establecida, una denominación establecida a nivel estatal que estaba prohibida a nivel federal. El Congreso no promulgará ninguna ley sobre el establecimiento de una religión, y eso se debió a que era asunto del Estado, no a que fuera rechazada, ¿verdad? Así que ahora creo que una religión estatal establecida a nivel estatal no es una buena idea ni un buen acuerdo, pero no es un acuerdo inconstitucional porque en el momento de la fundación, al menos 9 de 13 de los 13 estados tenían algún tipo de relación formal con una denominación cristiana u otra. Carolina del Sur simplemente dijo que la religión protestante evangélica es la religión oficial del estado de Carolina del Sur, sin establecer una denominación en particular. Así que estoy a favor de un reconocimiento formal de la fe protestante como la fe del Estado y del pueblo. Pero no creo que el dinero de los impuestos deba ir a una denominación en particular. Así que sí a la separación de la Iglesia y el Estado, pero creo que debe haber una relación de trabajo entre el Estado y la Iglesia. Bueno, es interesante que hayas mencionado al protestante. Una de las preocupaciones desde nuestra perspectiva es la declaración de James Madison a Jasper Adams. En el sistema papal, el gobierno y la religión están en cierto modo consolidados y se considera el peor de los gobiernos. También afirmó que el número, la actividad y la moralidad del sacerdocio han aumentado notablemente debido a la separación total de la Iglesia y el Estado. Así que supongo que esto nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Si usted cree en la separación entre la Iglesia y el Estado y aboga por las leyes azules en particular, ¿no establece eso que al menos una religión tiene poder o autoridad con el Estado sobre otras en diferentes momentos? Sí, creo que un orden civil debería ser explícitamente cristiano, ¿verdad? Incluso Rhode Island en su fundación tenía leyes azules, ¿verdad? Y Rhode Island sería el estado más avanzado en mantener todo separado debido a las convicciones de Roger Williams al respecto. Básicamente, no creo que sea posible que un orden civil sea neutral en lo que respecta al Islam, al hinduismo, el secularismo, el ateísmo y el cristianismo. En esencia, hay que elegir a quién servir. Y si existe un consenso cristiano, un pueblo cristiano, creo que eso debería reflejarse en leyes de sentido común que este consenso general apoye. Así que cuando se tienen leyes azules, como que las tiendas deben cerrar los domingos, ese tipo de leyes es algo en lo que anglicanos, congregacionalistas, presbiterianos y bautistas pueden estar de acuerdo. Los adventistas del séptimo día no lo estarían, pero la situación es difícil en todas partes. Bien, ahí es donde precisamente donde entramos nosotros, porque como ustedes también creemos en la separación de la iglesia y el Estado, pero el problema es que también somos evangélicos, por así decirlo. Somos protestantes, provenimos de un profundo trasfondo protestante, estamos centrados en Cristo, creemos en la justificación por la fe, creemos en la obediencia a Dios, creemos que si amas a Dios, guardarás sus mandamientos. En todos estos temas coincidimos exactamente con lo que has estado diciendo. Escuché tu charla en CNN
y hay muchos puntos de contacto donde al observar la sociedad actual, podemos decir que realmente estamos de acuerdo en que la sociedad es un caos y que existen muchos problemas como esos. Pero si somos una organización y una nación cristiana, ¿qué pasa si hay diferencias en términos de adoración a Dios dentro del cristianismo? Y el gran problema, por supuesto, será el asunto del día de reposo. Entonces, si hay leyes azules y se propagan, tendremos una oposición entre el domingo y el sábado. Y las denominaciones cristianas dirán, pero eso es guardar una tradición judía. Nosotros argumentaremos que proviene del Génesis mucho antes de que existiera el judío. Parece que dijiste en CNN que cuando dos caminan juntos deben estar de acuerdo. ¿O cómo pueden caminar juntos? Y lo dijiste en particular con relación al Islam. Pero ¿qué pasa si los cristianos caminan juntos y hay una división sobre qué día de culto debe ser? Y si ese día se legisla, ¿cuál sería la consecuencia? Bien, entonces lo que yo haría, una de las cosas que debes considerar es cuál es la composición demográfica de los cristianos en esta nación cristiana que estás construyendo. Si los adventistas del séptimo día son una minoría abrumadora, ¿qué sucederá si la mayoría piensa como yo en términos de mera cristiandad, que es muy diferente a la doctrina detallada? Lo que tendrías es que todas las tiendas cerrarían los domingos y los adventistas podrían cerrar sus tiendas los sábados. No habría ninguna restricción para ellos. Y luego, si tuvieras adventistas que trabajaran, digamos, para guardadores del primer día, si tuvieras adventistas que fueran empleados, tendrías una estructura, la estructura de las leyes, de tal manera de ser amigables con los adventistas que quisieran tomarse el sábado libre. Y básicamente no hay razón para coaccionar a nadie, pero la forma en que iría, la mayoría de las tiendas cerrarían si la mayoría de los cristianos fueran observadores del primer día. Básicamente, una simple cristiandad tendría un alto grado de tolerancia religiosa hacia las diferencias denominacionales. En esas circunstancias, Lo que no se tendría es un frenesí constante de gastar, 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 comprar, comprar, comprar todo el tiempo. Todo se paralizaría. creo que no tendríamos ningún problema con una situación como esa, pero si una parte se vuelve prescriptiva sobre la otra y digamos que las leyes laborales hacen casi imposible tener 2 días porque el mundo básicamente está pidiendo un día de descanso sincronizado. Si tomamos el argumento de los obispos europeos y las organizaciones que propagan el domingo en Europa, su argumento es que por el bien de la familia necesitamos un día de descanso sincronizado. Porque ¿de qué sirve que uno de los padres esté libre el domingo y el otro trabaja el domingo o no trabaja el miércoles, jueves o sábado? Y si las leyes laborales son tales que un día sincronizado eventualmente lleva a que solo el domingo esté disponible para esa sincronización por el bien de la familia. ¿Qué pasaría si las leyes se mueven en esa dirección? Entonces empiezas a legislar la primera tabla del decálogo. Sí, estoy a favor de legislar la primera tabla de la ley, claro, pero también estoy a favor de hacerlo con la sabiduría acumulada que hemos reunido a lo largo de la primera cristiandad. Así que en la fundación de Estados Unidos, este no es un problema nuevo. Se hicieron excepciones para los bautistas del séptimo día y los adventistas del séptimo día. Bueno, los adventistas aún no estaban allí, aún, pero para los judíos, para quienes observaban un día de descanso diferente, hubo excepciones legales que yo no apoyaría. Básicamente, parte del establecimiento de una ética cristiana es el respeto a la libertad de conciencia. Así que si alguien difiere de ti y no
perturba la paz, debes acomodarlo en la medida de lo posible. Ahora, si puedo imaginar un país donde el 99.9% de la población observa el primer día y quien esté convencido de que es miércoles, lo va a pasar mal, ¿verdad? Y lo que necesita hacer para resolverlo es persuadir a la gente. Pero mientras tanto, no deberíamos ser malos con él. No deberíamos perseguirlo. Pero creo que es muy valioso que una sociedad esté en el mismo horario. Pastor Wilson, es interesante que lo mencione porque si nos remontamos a la historia estadounidense temprana, en las colonias de Virginia, la tercera pena por violar el domingo era la pena de muerte. Y en la ley de tolerancia de Maryland, la tercera pena era la flagelación o paliza pública. Nuestra preocupación es que si nos remontamos a 1888, en un periodo donde existía un impulso, una lógica, unos valores y unas súplicas similares a los de la fundación de nuestro país, hubo individuos que establecieron y defendieron leyes que no permitían una excepción para un adventista que se sintiera moralmente inclinado bajo el mandamiento de Dios a trabajar 6 días a la semana. En otras palabras, trabajar también el primer día de la semana. Cerca de Chattanooga, Tennessee, muchos de nuestros fieles fueron arrestados y encarcelados. Nuestra preocupación es que cuando escuchamos a Jared Longshore hablar de que debemos ser, o a Tim Klein sobre qué día establecer, queda claro que existe una ley o un deseo de defender el establecimiento del domingo. Me preocupa que hoy en día muchos nacionalistas cristianos no consideren que deba existir una cláusula de exención. En 1888, uno de los nuestros, que argumentó ante el Comité Laboral de Estados Unidos, se preocupaba de que una cláusula de tolerancia fuera todo lo que una cláusula de exención significaría. Esto es solo un paso más hacia su eliminación definitiva, porque como probablemente sepa, existe una apelación constitucional específicamente al artículo 1, sección 7, cláusula 2, donde se habla del domingo. El sábado no se menciona, pero sí se menciona el domingo. Por lo tanto, creo que la preocupación es que en algún momento cualquier cláusula de exención se eliminará gradualmente. Creo que, como sabe, vimos la entrevista con usted y Stephen Wolf, donde habló y le preguntó si esto debería implementarse gradualmente o hacerlo de una sola vez. El viejo bautista, sin duda, estaría a favor de un comercio normal en domingo, ¿verdad? ¿Qué tan incrementalista es usted? Su poder político ideal llega al poder y luego se dispara. La legislación del día de reposo, todo el asunto, o se espera desde la nada. Sí, siempre se tiene un ideal, se tiene el régimen perfecto, pero hay que evaluar la situación. Hay que comprender las características y la naturaleza de la gente. Mencionaste que el 55%, no creo que sea necesario tener el 55% de apoyo, ni siquiera una mayoría. Supongo que soy elitista en ese sentido, pero hay mucha gente que simplemente se deja llevar por la imaginación de la gente, la clase dominante. Así que no se necesita en realidad un apoyo mayoritario de la población. Solo se necesita una minoría con voluntad fuerte. Y esa clase dominante puede moldear la imaginación de la mayoría, lo que creo que Trump está haciendo ahora, porque durante décadas hemos tenido una derecha muy débil a la hora de imponer nuestra voluntad al poder ejecutivo, y ahora le está revelando al país, esperen, existe este ejecutivo investido con el poder ejecutivo que puede ejercer el poder dentro de su rama. Hemos visto estas conversaciones con Stephen Wolf que van en esa dirección y nuestra preocupación es que a largo plazo nuestra gente se enfrentará a la cárcel en el futuro como ocurrió en 1888. Entonces, si eso sucediera, sería malo, ¿verdad? Pero si eso sucediera, sería mucho mejor que lo que está pasando ahora. ¿Cómo así? Acabamos de terminar de masacrar a 60 millones de bebés. Muy bien. En otras palabras, cuando postulamos una cristiandad, es razonable y comprensible que proyectemos lo que podría salir mal si establecemos mi idea de una mera cristiandad.
¿Habrá nacionalistas cristianos que quieran ser menos tolerantes de lo que yo quiero ser con las diferencias entre cristianos? Sí, estoy seguro de que eso sucederá. Y por eso tenemos que tener un debate vigoroso. Pero lo que está sucediendo ahora, este mundo de payasos, donde mutilan niños, donde desmiembran niños, venden sus partes, hay adventistas guardadores del primer día y cristianos de todo tipo que no reciben la tolerancia de su conciencia en todo tipo de cosas básicas. Gente que pierde sus trabajos porque no quiere hornear el pastel o ya sabes, todas esas cosas. Vivimos en lo que yo llamo una sociedad totalmente tolerante, donde imponen todo tipo de cosas. Así que estamos en la parte mala de la película con respecto al experimento secular. Si rechazamos el secularismo, me gusta decir que si te inscribes en una clase de matemáticas, lo primero que tendrás son problemas de matemáticas. Si adoptamos un enfoque nacionalista cristiano, si volvemos a establecer la cristiandad 2.0, quiero que aprendamos las lecciones de la cristiandad 1.0. No quiero otra Inquisición española. No quiero eso. No quiero que azoten a un ministro bautista como azotaron a uno en Virginia. No quiero eso. Quiero que la cristiandad 2.0 resuelva esos problemas. Pero ¿cuál es la alternativa? La alternativa es donde estamos ahora, donde la gente defiende seriamente el transhumanismo, la ingeniería genética, la unión de seres humanos con animales, que estamos en medio de un mundo nuevo. Y no creo que debamos asustarnos por lo que hicieron algunos cristianos hace 300 años y lo que dicen algunos cristianos. ¿No sería genial si volviéramos a eso? Me opongo. Pero ese no es el gran peligro ahora mismo. En realidad no es el gran peligro. Así que es como si todos estuviéramos en el fuego. Lo veo así. Todos estamos en el fuego. Y sugiero que volvamos a la carga y alguien diga, oye, no podemos volver a la carga porque eso podría llevarnos al fuego. Ya estamos en el fuego ahora. Estoy de acuerdo contigo en que el cristianismo tiene cierto estándar moral que no es necesariamente parte del mundo secular. Y el debate, como dices, sobre todos esos niños que son masacrados o abortados, es un debate sobre dónde comienza la vida. ¿Comienza con la concepción? ¿Comienza con el nacimiento? Conocemos todos esos argumentos. ¿Cuándo comienza la vida? ¿En qué momento? Y todo eso. Creemos como tú que estamos hechos a imagen de Dios y que el Estado tiene el derecho de legislar la segunda tabla. No matarás. Así que en lo que respecta a todas esas leyes, nuestra preocupación se trata de la influencia cristiana en el Estado para asegurar que ese derecho se cumpla en ese tema. Pero en cuanto a la primera mesa, tenemos un problema. Por ejemplo, las primeras leyes dominicales de Constantino establecían días de descanso para el domingo. Pero luego la Iglesia Católica Romana en el Concilio de la Odisea declaró, no, los cristianos no pueden judaizar, no pueden guardar el sábado, el séptimo día. Y entonces comenzó la persecución, incluyendo a los valdenses, a los que guardaban el sábado, a los albigenses y en Etiopía a la Iglesia celta. Hubo una tremenda persecución por ese tema. Luego el protestantismo introdujo cierto descanso y los diversos cantones también comenzaron a legislar principios cristianos. De nuevo, surgió el problema de que si no se estaba de acuerdo con las iglesias tradicionales, se producía una tremenda persecución, ya fueran los anabaptistas, los bautistas o incluso los metodistas, por cómo los trataron al principio. Llegaron a Estados Unidos y se decidió que esto ya no ocurriría. Así que una vez que se empieza a legislar esa primera tabla, que es entre uno y Dios, ahí es donde vemos el problema. Y las cuestiones que usted planteó son lógicas. Me refiero a que esos son temas de moralidad donde la moral cristiana debe tener una enorme influencia en la sociedad en la que vive. Todos estamos de acuerdo.
Nuestro problema es la primera tabla, su relación con Dios. Eso está claramente definido. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y recuerdo que en su entrevista con CNN, usted afirmó que el Islam en sus países tiene derecho a hacer lo que quiera, pero aún así le gustaría evangelizarlos porque cree que el Dios de este universo es el Dios de la Biblia. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento tiene que ver con la idolatría. Será difícil solucionarlo, ya que Roma lo eliminó y parece estar abierta a ese tipo de adoración. Y luego están las leyes de blasfemia. Es ridículo lo que está sucediendo en el mundo con respecto a esas leyes. Y luego está el sábado. El sábado sigue siendo el tema central porque determina a quién reconocemos como nuestro creador y redentor. Y aquí es donde surgirá la división. La ley católica, también arraigada en su catecismo, establece que los cristianos deben garantizar que el domingo sea el día de descanso. El Papa actual se ha alineado con el anterior, León, quien promulgó el documento Rerum Novarum, donde establece claramente que el Estado debe garantizar que el domingo sea el día oficial de descanso. Este es nuestro gran problema en esta situación. Un par de cosas. La primera es que no veo cómo se puede legislar en términos de la segunda tabla de la ley sin referencia a la primera. Porque el respeto por la vida humana debe ser respeto por la vida humana, ya que los seres humanos están hechos a imagen de Dios, y esto se remonta al primer mandamiento: yo soy el Señor tu Dios. Por lo tanto, si no se aplica la primera tabla de la ley, si las leyes no se basan en ella, no hay razón para defender la segunda. No hay razón para no permitir la presencia de funcionarios gubernamentales musulmanes, hindúes o ateos. Pero una vez que se tienen funcionarios gubernamentales ateos o musulmanes, no se tiene el mismo respeto por la vida humana basado en el mismo principio. Así que, para tener un respeto cristiano por la vida en la segunda tabla, es necesario reconocer la primera tabla. Ahora, quiero argumentar que al analizar la historia redentora en las Escrituras y también la historia cristiana postapostólica, hay ciertas cosas que deberíamos haber aprendido en la primera cristiandad. Y una de ellas es que los cristianos no deberían perseguir a otros cristianos. Esa es una de las lecciones, pero no es persecución para nosotros decidir que todos cerraremos nuestras tiendas el domingo y no molestaremos a quienes quieran cerrar las suyas el sábado. Creo que es una forma razonable de proceder. Y eso significa que tenemos una base para respetarnos mutuamente. Si no reconocemos la autoridad de la primera tabla de la ley, no tengo motivos para respetar a los guardadores del séptimo día. ¿Por qué debería dejarlos en paz? Porque si no puedo referirme al hecho de que Dios es nuestra autoridad, el Dios verdadero y viviente, no un ídolo, no Alá, no el Dios de los hindúes, sino el Padre de Abraham, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob y el Padre de Jesucristo. Si lo reconozco, entonces debo reconocer todo lo que la Biblia enseña sobre cómo respetar a quienes difieren conmigo. Como dice Pablo en Romanos 14, uno considera cada día así, otro considera este día. Básicamente quiero referirme a todas las escrituras mientras decidimos qué hacer. Así que no se debe perseguir a cristianos responsables y decentes que tienen una opinión diferente sobre qué día celebrar. Podríamos tener problemas para viajar los domingos porque las gasolinerías estarían cerradas. Pero, Pastor Wilson, hay un par de cosas que me gustaría abordar. Thomas Jefferson, hablando sobre la blasfemia,
dijo, no me roba la cartera ni me rompe la pierna. Si se afirma que su testimonio en un tribunal de justicia no es confiable, rechazo eso. Y él dice, no me perjudica que mi vecino diga que hay 20 dioses o que no hay ningún dios. Parte de su reconocimiento fue que la Constitución, como ley suprema del país, protegería en un caso como si alguien de otra religión estuviera en el poder. Porque en última instancia la Constitución se basa en la ley civil y hay una distinción entre la ley civil y la ley moral. La ley moral se refiere a Dios y la ley civil se refiere al prójimo. Y mi preocupación es que una vez que empecemos a intentar enmarcar nuestra nación en el contexto de la ley moral, no se puede realmente imponer un gobierno moral sin una inquisición, porque la ley de Dios en realidad pertenece al corazón de un individuo, y para realmente determinar el corazón de un individuo, lo que piensa dentro de su mente, para realmente perseguir la ley a su máxima profundidad, se requeriría una inquisición. Y eso es contrario al nuevo pacto en Hebreos 8, donde es el Espíritu Santo quien escribe la ley en nuestros corazones, no la fuerza del hombre. Y sabes, yo diría que es la distinción entre una distinción fundamental que tenemos que recordar, es la diferencia entre un pecado y un crimen. Bien, así que tienes toda la razón en cuando se trata de pecados, que es un asunto moral. El gobierno es absolutamente impotente y desesperanzado. No quiero policía de la lujuria, no quiero policía de la codicia, no quiero policía de adorabas al Dios Mamón en tu corazón. No quiero que el gobierno civil intente entrometerse en tus asuntos. No es un asunto suyo. No son competentes para hacerlo. Pero entonces tenemos un gobierno que básicamente persigue no la inmoralidad de un hombre, sino su comportamiento civil. Es un comportamiento no civil. Nos basamos en un gobierno civil y mi preocupación es... Estoy hablando del comportamiento moral e inmoral en contraposición a pensamientos u opiniones morales e inmorales. Por ejemplo, quiero que nuestra ley civil prohíba la violación y el asesinato. Es una cuestión moral. Es inmoral violar y asesinar. Y si alguien dice, ¿por qué no debería poder violar y asesinar? Quiero que el magistrado civil diga que, como Dios le dijo a Moisés en el monte Sinaí, no puede hacerlo. Así que quiero una base trascendental para el derecho penal. Pero creo firmemente en la libertad de conciencia. Thomas Jefferson tiene razón. Si un hombre piensa y dice en su corazón que hay 20 dioses, nos golpeamos a nosotros mismos. Piensa en eso todo el día. Lo que no puedes hacer es postularte al Congreso y legislar como si hubiera 20 dioses. Ahí es donde digo que no. Creo que la Constitución responde adecuadamente a eso al mantener la separación de la Iglesia y el Estado. Ahora, con respecto al asesinato, como mencionaste, el asesinato es un delito universal en nuestra nación. Para perseguirlo bajo la autoridad de la moral, también tendrías que ser capaz de leer el corazón de una persona, porque la Biblia de hecho lo lleva tan lejos como que si estás enojado con la persona sin causa, o si odias a tu hermano, eso constituye asesinato. Ahora, las leyes civiles requieren definiciones. ¿Por qué? Matamos a 60 millones de estadounidenses, los matamos y lo llamamos un derecho constitucional. Y quiero decir que si quiero oponerme a eso, quiero oponerme con la Biblia abierta, porque si apelo a la Constitución, encontraron el derecho a la privacidad bajo el cual ocultaron todos estos asesinatos. Correcto. Si tomas al mundo secular, de hecho, están legislando tus pensamientos. Porque, por ejemplo, en Inglaterra, si piensas con el corazón en una zona donde hay una clínica de aborto u oras con la mente, puedes ser arrestado. Ir al extremo opuesto no es necesariamente una solución a la injusticia que comete el mundo secular. Y aquí es donde el asunto se vuelve muy grande. Y sí, nos preocupa que si se empieza a legislar la moral, la sociedad y el trabajo, con el tiempo se irá en esa dirección. Incluso el documento del 2025 establece que el domingo es el día por defecto. Hay espacio para quienes guardan el sábado, pero si se quiere una sociedad ordenada, debe haber un desvío
hacia el domingo. Y esa es nuestra preocupación fundamental. Me alegra mucho oír de que dices que debería haber espacio para diferentes opiniones sobre este tema, pero no eres la única voz que hay, ni las voces que escuchamos. Incluso Lennox dijo en nuestra entrevista que sería mejor, en nuestra entrevista con él, que sería mejor si cambiáramos y pasáramos al domingo, porque eso resolvería un gran problema. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Digamos que tengo una panadería y me veo obligado a cerrar mi negocio el domingo. ¿No es eso una vulneración de mi derecho a guardar el mandamiento y trabajar 6 días? Y de nuevo, creo que aquí es donde se complica la situación y creo que para mantener la armonía de todo eso sería mucho más fácil si mis amigos adventistas del séptimo día comenzaran a reconocer el domingo como el día del Señor. Así evitaríamos esos problemas, pero no diría que... No se puede por el mandamiento bíblico. Esa sería la manera más sencilla, la más ordenada de hacerlo, porque la gran mayoría, digamos que tenemos una nación cristiana, la gran mayoría de los cristianos en Norteamérica observan el domingo como el día del Señor. Si este fuera un país adventista del séptimo día, o si se postulara la formación de un país adventista en algún lugar y yo fuera allí, esperaría adaptarme a las costumbres de ese pueblo. Pero para que eso sucediera, básicamente se necesitan las cifras. Entonces, ¿cómo puede una sociedad cristiana ordenada organizarse según principios cristianos, haciendo todo lo posible por reconocer y atender los intereses de las minorías? Creo que la fundación estadounidense y el suave establecimiento de la fe cristiana fueron los más exitosos en la historia de la Iglesia hasta la fecha en lograr esta tarea. Creo que tuvo una buena racha de unos 150 a 200 años en los que funcionó bien y eso es a lo que quiero volver. Me gusta el asentamiento estadounidense. No me gustan los duros asentamientos europeos donde como denominación hay un cambio. El rey ahora es congresionalista o anglicano y todos tienen que hacerlo así. No me gusta. Creo que es una mala idea. Creo que eso es lo que contribuye a que los secularistas se rebelen contra la idea en su conjunto. Por lo tanto, estoy muy a favor del enfoque estadounidense de convicciones firmes en nuestras leyes, con adaptaciones y excepciones para ciudadanos responsables que difieren. Si puedo responder un par de tus puntos, dices que hay que tener los números, básicamente en la nación para implementar una ley de una forma u otra. Pero el problema es que la nación judía, con Cristo, en general, la mayoría lo rechazó. Es decir, incluso sus discípulos huyeron. Él fue el único que quedó en pie al final. Obviamente nació la cristiandad y sus discípulos avanzaron y evangelizaron a otros, pero en general dijeron que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El problema es que vemos ejemplos donde la mayoría puede equivocarse y a menudo se equivoca. Fíjense en Hitler, por ejemplo, en Alemania. No estoy equiparando necesariamente lo que están haciendo con Hitler. Solo digo que ha habido casos en la sociedad donde la mayoría se equivoca y todos lo reconocen después. En Heritage and Hope recopilamos documentos y libros antiguos sobre la Reforma Protestante y temas similares. De hecho, tengo un periódico de 1888 que hablaba del proyecto de ley de descanso dominical de Blair, por supuesto por el senador Henry Blair, que quería un día de descanso universal en domingo. Y este periódico, la Unión Cristiana, aunque guardaba el domingo, no lo recomendaron. Dijeron que tenía demasiados problemas. Había demasiadas dificultades para aplicarla y que básicamente iba a pisotear un montón de cosas.
Ahora, unos años después en 1888, tenía estos carteles aquí, son de 1895. Estos carteles son básicamente fragmentos de noticias de todo el país: Mississippi, Nashville, Cincinnati, San Luis, Knoxville. En muchos lugares había adventistas del séptimo día que no cumplían con las leyes azules de la época. Por ejemplo, había un hombre con su propia propiedad que estaba cavando un pozo en domingo. Claro, la ley azul de la época decía no se puede trabajar en domingo, ni siquiera en la propiedad. Así que estaba cavando un pozo. No molestaba a sus vecinos, ni siquiera podían verlo. Estaba bajo tierra, no hacía mucho ruido, no estaba cortando el césped ni despertando a los vecinos ni nada parecido. Y así lo encarcelaron. De hecho, si miran al final de la página, en aquella época pusieron a los adventistas del séptimo día en cadenas. El problema es que si miro la sociedad y la historia, porque observando la historia espero que podamos evitar algunos errores del pasado. Y en general, cuando existe una combinación de la iglesia y Estado, la mayoría de las veces termina en persecución. Allá por 1888, disculpa, cuando hay gente en el poder, la mayoría de las veces termina en persecución. ¿Y ahora está terminando en persecución? Bueno, el problema con la ley de descanso dominical de 1888 fue que un par de miembros de nuestra denominación se opusieron a ella, a la ley Blair, y dijeron, no, no deberíamos estar haciendo esto. En ese momento nos preguntaron, bueno, supongamos que ustedes estuvieran en el poder y que la gran mayoría de los adventistas del séptimo día quisieran promulgar esta ley, y dijimos que no, porque el problema de nuevo es que si impongo algo que impide su libre derecho, bueno, ese no es el camino de Cristo. Por ejemplo, supongamos que soy dueño de una panadería y me obligan a cerrar el domingo. ¿No está eso vulnerando mi libre derecho a trabajar 6 días a la semana? Porque el mandamiento dice que trabajarás 6 días. En esencia, aunque parezca que no es para tanto, si me impiden trabajar un día, ¿no está eso impidiendo mi libre derecho? Sí, entonces estás hablando con un gran defensor de la libertad con las excepciones. Bueno, no tengo ningún problema con que el panadero adventista mantenga su tienda abierta, pero si está en una ciudad con la mayoría de los observadores del primer día, podría no tener muy buenos clientes ese día, porque no quiero obligar a los observadores cristianos del primer día a ir a comprar a su panadería el domingo. Pero sí, básicamente puede hacerlo si es un ciudadano responsable y no altera la paz. Y quiere cavar su propio pozo el domingo o quiere tener su tienda abierta el domingo, que lo haga. Creo que la tolerancia religiosa es fruto de un nacionalismo cristiano bien pensado. Creo, creo que la tolerancia es parte del paquete. Simplemente digo que las consecuencias que les preocupan son consecuencias para todo sistema. Todo lo que estamos haciendo ahora tiene consecuencias. Todo lo que hacemos ahora tiene consecuencias. Pastor Wilson, me gustaría dar un paso atrás por un momento y brindar un poco de contexto. Somos protestantes de protestantes. Nos unimos a todos los reformadores al identificar al Papa como el anticristo. Probablemente conozcas la diferencia entre historicismo, preterismo y futurismo. Solo quiero mencionar brevemente que vimos tu video donde dijiste que los papas, incluso los del Renacimiento, incluso los peores, no afirmaban ser Dios. Los papas, incluso los del Renacimiento, incluso los peores, no afirmaban ser Dios. Hicieron afirmaciones grandiosas sobre sí mismos, pero no llegaron tan lejos como Calígula. Pero aquí tenemos la Sacrosanta Concilia, tenemos otra prompta biblioteca de Lucius Ferraris, incluso el derecho canónico, donde una y otra vez los papas usaban la misma palabra latina de 2 Tesalonicenses 2 para ostendens. El Papa ostendetor o demostró ser Dios.
Así que esto se repitió una y otra vez dentro del catolicismo, y así al reconocer al Papa como el anticristo y unirnos a todos los reformadores en eso, reconocemos incluso más allá en Apocalipsis 14, que indica que habrá una crisis final al final de los tiempos debido a la marca de la bestia. Y así nos unimos a Thomas Tillum, a John Lavington, a George Carlo, a Peter Chamberlain y a muchos otros protestantes que reconocen el domingo como la marca de la bestia, en el sentido que vendrá una prueba de la marca de la bestia donde el domingo será impuesto por ley. Es interesante que incluso en el Catecismo 2176 el catolicismo reconoce el domingo como una señal. Esto contrasta con Éxodo 31:17, donde Dios reconoce el sábado como su señal. Pero como saben, recientemente creo que uno de sus pastores, allá por 2022, o al menos alguien relacionado, Blaine Consati, escribió un artículo el 16 de junio de 2022, Devoción, observancia del día del reposo como una señal de las naciones cristianas. Me pareció muy interesante ese uso del término a la luz de la historia protestante, ya que si se revisan los documentos protestantes, numerosos protestantes relacionaron marca y la señal específicamente con la discusión sobre el sábado y el domingo. Así que a medida que se establezca esta ley, hemos anticipado desde hace tiempo que los adventistas del séptimo día serán quienes anuncien al mundo que la crisis de la marca de la bestia ha llegado. Quienes sirven a Dios honrarán su señal. Quienes sirven a Roma y al Dios de este mundo y al anticristo y a sus cambios en los tiempos y a las leyes divinas de Daniel 7:25 aceptarán el domingo como su marca. Entonces, pregunta honesta, si tuvieran una república donde la mayoría de la gente fuera adventista del séptimo día, ¿por qué tolerarían que la gente cerrara sus negocios el domingo si esa es la marca de la bestia? ¿Por qué toleran en sus leyes la marca de la bestia? Porque según nuestra comprensión del gobierno de Dios, Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis siervos pelearían. La función del Evangelio es convencer corazones, no forzar manos. Y cuando vi la entrevista con Stephen Wolf, él estaba de acuerdo con la obediencia forzada, no regenerada. Simplemente no creo que puedas escapar de la naturaleza de la política, que es agonística. Hay una lucha. Llega un punto en el que debates y luego si ganas, ganas, y esencialmente impones tu voluntad a quienes no están de acuerdo. Eso es hipocresía a los ojos de Dios y no tiene ningún valor en el nuevo pacto y es consistente con la marca de la bestia en la mano, a diferencia de la marca en la mente, porque lo que tienes es obediencia forzada, pero no es en el corazón del hombre donde cambia su mente, sino en lo que hace. Sí, estoy de acuerdo. Como miembro de la junta de una escuela cristiana, admitimos a estudiantes que no pertenecen a nuestra comunidad. Hemos tenido estudiantes que no provenían de familias cristianas y en ese entonces, no, para abreviar, ahora solo tenemos que aceptar a niños de familias creyentes debido al clima legal. Durante los años en que tuvimos estudiantes no cristianos, no los obligamos a creer ni a confesar nada en sus corazones. Simplemente les dijimos que debían comportarse como cristianos en los pasillos. No podían maldecir, blasfemar ni golpear a la gente. Básicamente estas son expectativas cristianas, expectativas sociales cristianas a las que esperamos que se adhieran. Ahora, no pretendíamos que eso los regenerara o los hiciera justos ante Dios. Es solo una forma de establecer un orden moral. Así que no se pueden imponer los asuntos del corazón. No se puede legislar la regeneración. No se puede legislar el amor a Dios. No se puede e intentarlo es insolente y tonto y será contraproducente. Pero puedes decirle a la gente que no se permite derribar a nadie. No se permite usar lo que se llama lenguaje ofensivo. Un hombre puede albergar pensamientos blasfemos o sostener una doctrina blasfema. Y yo diría que lo dejen en paz. Pero si se acerca a alguien y usa lo que podríamos llamar lenguaje ofensivo, está blasfemando, despotricando, insultando, ese tipo de cosas. Podemos decirle que se calle. Estás perturbando la paz. No puedes blasfemar así. ¿De acuerdo? Y en consecuencia,
todo eso se hace con la autoridad moral y la visión trascendentes de Dios. Así que cuando aplicamos la ley penal, solo comportamiento externo, lo hacemos porque creemos que es moral. Pero Pastor Wilson, incluso en el antiguo Imperio Romano, el cristianismo se fundó sobre el principio de blasfemar contra los dioses de otros pueblos en el contexto de lograr que la gente ignorara a esos dioses y honrara al Dios verdadero diciendo la verdad sobre el Dios del cielo. Bueno, lo llamaban blasfemia, los paganos lo llamaban blasfemia, pero no era así, porque en Hechos, donde ocurrió el motín en Éfeso, el funcionario de la ciudad pudo decir que estos hombres no habían blasfemado contra nuestra diosa, enseñaron a Cristo y provocaron el motín porque los acusaban de esto, pero no anduvieron por ahí despotricando contra los dioses falsos. Incluso el arcángel Miguel, luchando con el diablo, no lo reprendió. Así que creo que debemos hablar con respeto de otras religiones. Eso tampoco es un problema. ¿No cree, Pastor Wilson, que la Iglesia, especialmente en los últimos siglos, ha hecho un trabajo bastante deficiente al promover los altos valores morales del cristianismo al mundo? Es decir, el mundo se ha secularizado tanto que una de las razones es que la Iglesia, especialmente muchos evangélicos, afirman que la ley de Dios fue clavada en la cruz. Ahora, la ley de Dios nunca fue clavada en la cruz. Ni una jota ni una tilde desaparecería de la ley. Fueron las leyes de la sombra las que fueron clavadas en la cruz, las que apuntaban a la venida del Mesías. Así que cuando la Iglesia ha hecho un trabajo muy deficiente y el mundo secular ha tomado el control, es un deseo de que el Estado ayude a restablecer alguna forma de moralidad. Si nos remontamos a la historia, Jesús nunca estableció un reino donde gobernar el cristianismo. Dijo que el reino de Dios se ha acercado a ustedes y que la gente se está agolpando. A lo largo de los siglos, siempre que alguien intentaba establecer un sistema donde se pudiera dictar la moral, terminaba en persecución. ¿Y por qué deberíamos creer eso? Todo se reduce a nuestra visión del milenio. ¿Y qué sucederá en el milenio? Creo que su visión es que la Iglesia eventualmente conquistará para Cristo en este mundo. Sí, pero la visión bíblica, según Daniel, es que el Dios del cielo establecerá un reino en la época de estos últimos reyes que vendrán después de la caída del Imperio Romano, en este tipo de mundo que tenemos ahora, que este reino es uno que Dios establecerá y no la humanidad en el nombre de Dios. Así que retrocedamos un minuto porque creo que hay muchas áreas en las que estamos de acuerdo, pero postulemos a un magistrado cristiano, muy bien, y él confiesa a Cristo. Ahora, estoy de acuerdo en que él no puede imponer ni lograr nada mediante la aprobación de leyes desde arriba. Todo esto debe comenzar con la reforma y el avivamiento en las vidas individuales de la iglesia, personas que vienen a Cristo. Debe establecerse sobre la base de la reforma y el reavivamiento. ¿De acuerdo? Pero digamos que tenemos a un hombre que profesa a Cristo, es un magistrado, y digamos que empieza a perseguir a un adventista del séptimo día, quiere encadenar a un adventista como el ejemplo dado antes, y lo hace en el nombre de Jesús. Jesús está a la diestra de Dios Padre ahora mismo y está observando esto. Ahora, mi pregunta es, ¿Jesús aprueba lo que hace, lo desaprueba o le da igual? Esas son las tres opciones. Jesús aprueba la persecución, la desaprueba o le da igual. Si a Jesús no le importa, a nosotros tampoco deberíamos. Si a Jesús no le importa, entonces no tenemos que preocuparnos. Si Jesús lo aprueba, entonces todos estamos equivocados en esta discusión.
Y si Jesús lo desaprueba, entonces ese magistrado debería dejarlo. Debería conformar su comportamiento a lo que Jesús quiere. Pero tan pronto como lo haga, yo diría, bienvenido al nacionalismo cristiano. Pastor Wilson, al ver su entrevista con Respondiendo al Adventismo, una de las cosas que mencionó fue que en última instancia se podría prever una ley que prohibiera a un adventista comprar una pala en domingo. Creo que el día de reposo formará parte de una reforma de nuestra moral. No creo que el cuarto mandamiento se haya descontinuado de ninguna manera. Por lo tanto, si hay una reforma y un reavivamiento nacional, creo que eso resultará en una veneración nacional del Día del Señor. Creo que eso sucederá. Este es el alcance de la persecución que estaría dispuesto a desplegar contra un adventista del séptimo día. No podría ir a una tienda a comprar una pala. Ese es el alcance de la persecución. Ese sería el alcance de la persecución. Así que mi pregunta sería, si crees que una ley debería restringirnos comprar una pala los domingos, ¿qué pasaría? ¿Cuál debería ser la pena si compráramos una pala en el domingo? Y si el establecimiento blando falla, sé que mencionaste que el establecimiento duro no se consideraba inconstitucional en los primeros tiempos de la historia estadounidense, o lo propusiste. Entonces, ¿cuál debería ser la pena si no lo hacemos? Bien, entonces la única razón por la que el tipo no podría comprar una pala los domingos es que todas las tiendas estarán cerradas. Así que el problema en mi mente es si tuviera un vecino que le dijera, oye, te vendo mi pala y ese dinero cambiara de manos, algo así. Creo que para el adventista que compró una pala el domingo no debería haber ninguna penalización. Cero. ¿Pero estarían cerrados los negocios por ley? Sí, diría que principalmente por costumbre, pero sobre todo por ley. Disculpe, principalmente por costumbre, pero podría esperar refuerzos legales o lo que sea. Y yo no tengo problema con que las tiendas cierren los domingos, porque si necesitara una pala podría comprarla un miércoles y estoy seguro de que podría sobrevivir sin tener que comprarla un domingo. Mi problema es qué pasa si me obligan a no guardar mi sábado y a trabajar ese día en particular, o de lo contrario me enfrentaré a sanciones. Ese tipo de leyes casi se introdujeron en Grecia hace poco, donde casi legislaron una semana laboral de 6 días para reactivar la economía porque estaban en una situación desesperada. Y de nuevo, solo quedaba un día sincronizado. Y este es el problema. Volviendo a si le importa a Jesús. Le importó durante la Inquisición, cuando miles fueron torturados y quemados en la hoguera. Sí, por supuesto. Por supuesto que le importó. Pero entonces deberían haberlo detenido. ¿Deberían haberlo hecho? Sí, deberían haberlo hecho. En el nombre de Jesús, solo digo que deberían haberlo detenido porque era la voluntad de Dios que lo detuvieran. Si puedo preguntar algo, creo que has mencionado varias cosas en las que creo que estamos de acuerdo. Incluso si se puede elegir si alguien abre su tienda el domingo y si un observador del sábado quiere cerrar el sábado, no hay problema. No creo que tengamos ningún problema con eso. Creo que lo que James mencionó antes es que al observar lo que dice la profecía y hacia dónde nos dirigimos, vemos que todos estos tentáculos están presentes actualmente en el gobierno y también en la Corte Suprema. La mayoría de ellos católicos romanos, y que la implementación de todo está correctamente establecida. Cuando el nacionalismo cristiano empiece a implementarse, ¿quién será la fuerza impulsora? ¿Será una visión como la tuya o provendrá del lado católico romano? Hay gente, lo diré así, creo que hay gente viva y defendiendo cosas que si lideraran el movimiento nacionalista cristiano y tomaran las riendas, dirían y harían cosas que a ustedes no les gustarían en absoluto. Creo que si yo estuviera en la posición
donde fuera, gente como yo estuviera representando al nacionalismo cristiano, creo que no tendrías nada de qué preocuparte en absoluto, o tendrías todas las exenciones. Quiero ser súper complaciente en cosas así, pero creo que tenemos que decidir hacer algo. Así que recuerdo cuando estaba en la Marina en la década de 1970, estaba destinado en Virginia y recuerdo que hubo un referéndum en Virginia en los años 70 deshaciéndose de las últimas leyes azules, ¿verdad? Esto no es historia antigua, esos son temas vivos y las leyes azules podrían ser muy fácilmente, podrían volver muy fácilmente. Y cuando vuelvan, creo que deberíamos tener respeto por la libertad de conciencia incorporado a ellas. Y eso es parte del asentamiento estadounidense. Y creo que lo hemos resuelto hace siglos. Creo que tenemos un buen sistema. Aprecio que defiendas estos principios, pero como hemos dicho, otros podrían no ser tolerantes en estos temas en el futuro. Y es por eso que incluso implementar algo como esto conlleva el peligro de escalar a los puntos que estamos mencionando. Claro, pero creo que es menos peligroso que donde estamos ahora. Si puedo decir también, no sé si estás muy familiarizado con la historia sudafricana y la historia reciente, cómo lo era de la separación y todo eso. Y durante la era de la separación teníamos leyes azules muy estrictas que se implementaron y esa fue la historia reciente en nuestro país y la persecución que surgió de eso fue bastante dura. Y para mí, y te daré un poco de contexto, yo solía ser, no siempre fui adventista y ninguno de nosotros en realidad, pero la convicción se impuso. Pero al crecer en esa época, estábamos totalmente de acuerdo, porque teníamos un gobierno cristiano. Un gobierno nacionalista cristiano. Un gobierno nacionalista cristiano, era reformista y mira, estamos muy preocupados porque recientemente salimos de eso y vimos lo que hizo recientemente. Así que entiendes por qué es tan... Los adventistas del séptimo día tienen y lo vinculamos a la profecía porque la profecía dice que se repetirá. Así que Así que cuando eso se detuvo, en realidad fuimos al extremo opuesto del secularismo y todo vale. Y eso, por supuesto, tampoco es aceptable. Así que la tendencia de la naturaleza humana es dejar que el péndulo salte de un extremo al otro. Martín Lutero dijo que los humanos eran como el borracho que se cae de su mula por el lado izquierdo y luego la siguiente vez se cae por el lado derecho para mantener el equilibrio. Correcto, y esa es nuestra opinión. Y como dijimos, porque lo vinculamos a la profecía, eso se convierte en un problema. Pastor Wilson, una de las observaciones que íbamos a preguntar es dónde se encuentra el domingo en las Escrituras. Y por supuesto podemos discutir el texto habitual de Hechos 27 y 1 Corintios 16. Pero algo que le respondimos a Lennox, porque vimos tu respuesta sobre 1 Corintios 16. Lo primero que tenemos que saber es que Pablo estaba exigiendo de manera autoritativa que lo hicieran de una manera particular. Dice que el primer día de la semana todos deberían apartar una cantidad específica según la bendición de Dios. Esto debió haber sido una colecta en la iglesia. Debió haber sido una colecta en la iglesia porque dice, quiero que lo hagan así para que no haya reuniones cuando yo llegue. Bien, lo importante de este pasaje es cómo Pablo describe el domingo. Cómo describe el domingo. Tu traducción probablemente diga primer día de la semana, pero no es así en el griego. La frase meon sabatu, primer día de la semana, se refiere al primer día sabático. Es el primer día de la semana al que se le llama sábado. El primer día de la semana se le llama sábado. Y no estoy seguro de si sabías que en 1899 la revista Metodista publicó un artículo advirtiendo a su gente que el argumento sobre el primer día sabático en 1 Corintios 16 era oro para tontos. Dijeron, debe morir la síntesis para que el sábado viva. Dijeron a su gente, no lo anuncien en Gat,
no lo publiquen en las calles de Battle Creek, un lugar muy famoso entre los adventistas, una especie de centro adventista, para que las hijas de los sabatistas no se regocijen, para que las hijas de los sabatarios no triunfen. Su argumento se basaba en la LXX, la Maquelta y numerosas otras fuentes, lo cual demuestra que no hay fundamento para 1 Corintios 16:2 como primer sabático. De hecho, si se consulta la Maquelta, por ejemplo, se debe recordar desde el domingo para que si se tiene algo, y sabatón, de hecho, el primer día de reposo, para que surja algo agradable, se debe colocar a un lado por el bien del sábado. Incluso dentro del judaísmo era común en la celebración del sábado reservar algo el primer día de la semana. Pero por supuesto podríamos revisar otros textos como Lucas 18:12, donde se ayuna 2 veces por semana, sabatón, diezmar, todo lo que se pueda, por supuesto, hacer 2 días de la semana, o por ejemplo la LXX, donde había salmos para el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el día anterior al del sábado, etcétera, usando sabatón en el sentido semanal. Entonces, en el contexto del argumento de 1 Corintios 16, que establece el primer día como reposo, los mismos guardadores del domingo advirtieron a su pueblo que no lo usaran contra los guardadores del sábado, del séptimo día, porque la evidencia abrumadora apunta en la dirección opuesta. Aparte de 1 Corintios 16:2, ¿tiene algún otro texto que respalde claramente el domingo? Los 2 pasajes que mencionaría, y obviamente se podría escribir un libro sobre esto, así que solo los voy a mencionar para que sepa de dónde vengo. En Hebreos, donde dice que queda, por tanto, un sabatón para el pueblo de Dios, creo que es el 4:9. En el 10 dice que se cesó de su trabajo como Dios cesó de su trabajo en la creación. Muy bien. Y solía confundirme con eso porque es una comparación extraña, porque solía tomarlo como un hombre de justicia por obras que intenta salvarse a sí mismo por buenas obras y luego cesa de su trabajo. Pero, ¿por qué comparar eso con Dios creando al mundo y cesando de su labor? Ahora, lo tomo como una referencia a Cristo y su muerte y su sepultura. Y entonces Cristo cesó de su labor de la misma manera que Dios cesó de su labor. Entonces, cuando Dios creó el mundo, entonces entró en su reposo en el séptimo día. Cristo cesó de su labor, muerte, sepultura, y entró en su reposo en el primer día. Así que Hebreos, ese pasaje en Hebreos, es uno de los primeros lugares que buscaría. Y el otro lugar creo que es realmente interesante, que quiero trabajar mucho más en cada aparición de la resurrección del Señor. Cuando las mujeres salen a la tumba, dice que salen en Él. Y si miras el griego en todos estos pasajes, salen el primer día de reposo. Bien, no es el primer día de la semana, pero salen el primer día de reposo. La palabra sábado se usa expresamente en cada aparición de resurrección donde Cristo resucitó de entre los muertos el primer día sábado. Hay un sábado del séptimo día y un sábado del primer día. Esos serían los lugares que me gustaría hablar primero. Los judíos no tenían los días de la semana como los tenemos hoy, que son básicamente nombres paganos. Contaban los días de la semana en referencia al sábado. Decían sábado y luego primer día después del sábado, o primer día sábado, segundo día, tercer día sábado. Lo consideraban después del sábado hasta que lleguen de nuevo al sábado. De ahí viene esa terminología. ¿Estás diciendo que el sábado se usa como sinónimo de semana? Sí, de hecho, si revisas 1 Corintios 16:2 y buscas la versión interlineal, la palabra sábado, buscas las referencias y hay varias referencias donde se habla de un día específico, pero también hay varias referencias donde se habla como semana. Así que ves esa distinción donde se usa para 2 cosas diferentes. Entonces se puede usar solo una de una manera y decir, bueno, así es. Bueno, hay que considerar el contexto general, por lo que en mi opinión es un argumento un poco débil, ya que se usa como la palabra semana, sábado, como semana, como referencia a la semana, no solo al día específico.
Sí, Lucas 18:12 es un ejemplo de esto, pero también si vas a la LXX, algo que se observa al pasar del hebreo al griego, y luego, por supuesto, los eruditos judíos reconocieron que incluso en la palabra hebrea Sabbath, para Levítico 23:15, se traduce como abdomas para semana en la LXX. Allí, así que reconocieron que en ciertos contextos Sabbath era una referencia a la semana. Y eso nos lleva a nuestro argumento anterior sobre 1 Corintios 16:2 para el primer día o el primer día sábado o lo que sea. No solo los maqueltas reconocieron y usaron las mismas palabras para referirse al primer día sabbat, hablando de apartar algo, lo cual los judíos hacían en preparación para el séptimo día de la semana. Pero de nuevo, si vas a los Salmos en la LX e incluso en la Vulgata de Jerónimo, de hecho tienen sabatón referenciado para el primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, etc. Había un salmo para cada día diferente de la semana, así que a menos que llamen al miércoles sábado y todo lo demás con santa reverencia, no tiene sentido. Entonces se desmorona. Todo apunta al sábado, séptimo día. Le cedo la última palabra porque me tengo que ir. Bien, bueno, disfrutamos mucho de su presencia. Muchas gracias por sentarse con nosotros y conversar con nosotros. Y muchas gracias. Gracias, agradezco la cordial conversación. Bien, el pastor Wilson tuvo que irse. Agradecemos que haya venido y hablado con nosotros, pero solo sus pensamientos finales para cerrar lo que estábamos hablando y no terminar tan abruptamente. James, cuéntame un poco más sobre lo que decías con respecto a 1 Corintios 16 y a Walter y Martin. Me encantaría saber su opinión al respecto. Sí, para empezar, habla de sabatón como si fuera el primer día de reposo, como si ese texto estableciera que ahora el domingo es el día de reposo. En primer lugar, dentro del catolicismo reconocen que existe una clara diferencia entre el día de reposo y el domingo, que según dicen, sigue cronológicamente al sábado cada semana, incluso en el catecismo. Sin embargo, un artículo de la revista metodista de 1899 advirtiendo a sus seguidores de no usar esto, calificándolo de oro para tontos, porque el testimonio combinado de la LXX, la Septuaginta y el Talmud refuta por completo esa postura, ya que desde una perspectiva judía, y de nuevo, él apela a esa historia. No solo los judíos usaban el primer día de reposo o primer día o primer sabatón como referencia al séptimo día de reposo, sino que también junto con Pablo apartaban algo, el primer día de reposo, primer día de la semana, en realidad, como se traduce en preparación para el sábado, pero tampoco aborda el contexto más amplio de que había una hambruna en ese momento y por lo tanto se estaban haciendo colectas en referencia a ella. Por lo tanto, no hay suficiente evidencia en ese texto para establecer que esta práctica continuaría y era una práctica suficiente para cambiar la ley de Dios. Y pasó por alto Lucas 18:12, ayunó 2 veces por semana. Sabatón se traduce claramente como semana allí. Y por supuesto sabemos que el ayuno tenía lugar 2 días a la semana. Por lo tanto, la evidencia textual griega no lo respalda. Y no son solo uno o dos. Todas las principales denominaciones protestantes tienen documentos oficiales, incluso a veces dentro de sus credos, que indican que no hay un solo texto en la Biblia que ordene el primer día de la semana como día de reposo. Todas coinciden en que bíblicamente el séptimo día es el día de reposo, el sábado, y desde el principio, cuando el protestantismo se separó del catolicismo, el arzobispo de Regio utilizó ese mismo principio para determinar que los protestantes no eran una hermana, sino una hija que se había convertido en rebelde porque no se adhirió a la sola escritura según sus propios dictados, sino que escucharon u obedecieron una ley de origen católico y solo católico que resultó ser el sábado. La otra cosa que pasó por alto fue
en referencia a Hebreos 4:10 como descanso, él admite que en la creación del mundo Dios descansó el séptimo día y admite que Cristo descansó en la tumba. Luego más adelante afirma que de alguna manera Cristo descansó el primer día de la semana. Pero si estás descansando como Dios descansó, en realidad está calificado en el versículo 4 del mismo capítulo como el séptimo día. Entonces el mismo capítulo hace referencia a la creación allí. Y descansar como Dios descansó en el sentido comparativo, si eres estricto con el texto, el versículo 4 lo confirma como el séptimo día. Sí, no puedes cambiarlo, no puedes moverlo entonces al primer día. Y esto es precisamente lo que me resultó interesante. Si analizamos todo esto, hay muchos ángulos diferentes que la gente adopta contra el sábado. Algunos coinciden en que sigue siendo el sábado, pero por lo que pude entender, no me habría gustado preguntarle todavía, pero por lo que entendí de Lennox, no lo creen. Creen que el día del Señor ahora es el domingo y que ese es el día de reposo, ya no es el sábado. Luego hay quienes reconocen el sábado, pero no tienen que guardarlo porque se puede guardar cualquier día de la semana, según ellos. La escritura dice que los discípulos descansaron según el mandamiento y el primer día de la semana fueron a llevar las especias a la tumba. Y como bien dijiste, él declaró que Cristo descansó. Básicamente entró en su descanso el primer día. Todo, sino su intercesión como Cordero de Dios, como sumo sacerdote, es lo que comenzó el primer día de la semana. Fue entonces cuando tuvo lugar su inauguración. Por eso le dijo a María en el sepulcro, no me detengas, porque aún no he ascendido al Padre. Y allí tuvo lugar la inauguración, simbolizada por la salpicadura de sangre sobre el manto del sacerdote, y luego regresó. Así que, en lugar de descansar, comenzó su obra como Cordero de Dios, sumo sacerdote, intercesor y abogado del pueblo de Dios hasta el día de hoy. Así que, en lugar de descansar, lo que hizo en el sepulcro, comenzó su ministerio celestial y su expiación en el cielo. Algo que le iba a señalar, si tuviera la oportunidad, era mostrarle este catecismo que dice muy claramente que no hay fundamento bíblico para el cambio de día. Así que si eres un verdadero sola escritura, guardarías el sábado, el séptimo día sábado, como santo. Sí, incluso John Eck, oponente de Lutero, dijo respecto al domingo, nullam avea escritura, no tenemos escrituras. Sería interesante si pudiéramos profundizar en esto. ¿Recuerdas nuestra conversación con Lennox cuando le pregunté si cuando la escritura en Apocalipsis dice que de un sábado a otro nos reuniremos en el cielo, ¿será domingo? Creo que incluso el pastor Wilson estará de acuerdo. Si eso es cierto, significa que el cuarto mandamiento es el domingo y entonces hay un cambio en el mandamiento. Es un cambio de mandamientos. Y ni una jota ni una tilde cambiarán. Y quieren que los mandamientos se instituyan mediante leyes. Incluso yo estoy de acuerdo. Puedo ver que no está de acuerdo con la persecución, pero inevitablemente, si se quiere legislar el cuarto mandamiento y se cree que el día de reposo del que se habla allí es el domingo, inevitablemente se impondrá. Si se legisla cualquiera de los 4 mandamientos de la primera tabla, se producirá persecución. No hay otra opción. Quizás comience bien, pero la historia nos ha demostrado que no terminará bien. Sí, habló con frecuencia de crear excepciones, pero el tema candente no creo que esté abordando es si los adventistas predican la legislación dominical cuando se implemente. Estamos aquí para la prueba de la marca de la bestia. ¿No se consideraría eso una blasfemia? ¿No se consideraría en última instancia una predicación contra el Dios al que sirven? Es antisistema. Y por lo tanto,
¿qué impide que se creen más leyes para lidiar con ese fuerte clamor y que se intensifique la persecución? Y hace referencia a cómo el sistema estricto no se consideraba inconstitucional en las primeras etapas de la historia estadounidense. Si eso no fuera inconstitucional, ¿qué barrera habría de evitar que la nación recurra al sistema estricto cuando llegue ese momento? No recuerdo bien, creo que James, tú o Alex, le preguntaste cómo funciona. ¿Deben legislar las leyes dominicales azules? Y entonces dijo que sí, pero si se legisla, ¿dónde tendrá la iglesia adventista la opción de mantener su tienda abierta entonces? Bueno, eso es el domingo. También dijo, ¿cómo va a ser eso? Porque básicamente si se establece de forma que cualquiera pueda solicitar una exención, bien, pero en primer lugar la exención deberá ser aprobada por el Estado. De lo contrario, cualquiera podría solicitar una exención y entonces la ley no tendría sentido porque no serviría de nada. ¿De acuerdo? Si está pensando más en el negocio que en su religión, querrá mantener su tienda abierta, en cualquier caso. Algo que la historia ha demostrado es que tiende a repetirse, ¿verdad? Oh, sí. Si nos remontamos, creo que fue en el siglo XI, cuando existía el Senado de Toulouse, y en ese Senado legislaban contra quienes guardaban el sábado, lo que en sí mismo es un argumento a favor de que el sábado se guardaba incluso en ese siglo. Y si fue en el siglo XI o en el X, no estoy seguro ahora, en cualquier caso, ese Senado determinó que el primer paso sería la confiscación de todos los bienes si no se alineaba con el domingo. Y el siguiente paso serían penas de prisión más severas y el último, la muerte. Así que hay una progresión y la historia tiende a repetirse. Quizás también podríamos aclarar a los espectadores y quizás a quienes no son adventistas y ven esto, que no apoyamos todo lo que está sucediendo en el mundo en este momento. Coincidimos con la gente en que se encuentra en un estado de caos total, por supuesto. Así que no estamos aquí diciendo no, que no queremos que nada sea moral por ese camino. Pero si tienen algún problema para entender por qué decimos esto, quizás sea interesante revisar algunas de las explicaciones sobre lo que llamamos profecía. ¿Qué profecía declara lo que sucederá? Sí, lo que me resulta muy interesante es que la primera etapa en la implementación de la marca de la bestia es la compraventa. En otras palabras, es una medida económica para obligarte a ir en una dirección específica. Si observamos lo que está sucediendo en Estados Unidos ahora mismo, donde no existe una unión oficial entre la iglesia y el Estado, y existe una tendencia en esa dirección. Están usando medidas económicas, por ejemplo, contra las universidades, contra el progresismo y contra diversas organizaciones que no cumplen con estos temas. Retiran grandes cantidades de dinero de las universidades y las obligan a adoptar medidas económicas. Si estas medidas no funcionan y la situación empeora, tomarán el siguiente paso, encarcelamiento. Si eso no funciona, tomarán otro paso. Así es como ha transcurrido la historia. No se puede legislar el reino de Dios. Dios mismo dice en las Escrituras, establecerán un reino y toda la estructura del gobierno secular será barrida. Se convertirá en polvo, será removida y el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será removido. Y esto terminará catastróficamente, aunque tenga la intención de ser complaciente. El resto del equipo no va a seguir ese juego. Bueno, cuando estaba hablando de la persecución y cómo la gente estaba encadenada y cosas así, y dije, nos preocupa que esto vuelva a suceder, él dijo, bueno, ¿no sería mejor eso que lo que está pasando actualmente? Sí, eso es exactamente lo que dijimos. ¿Dos erradas hacen una buena? No. Otra cosa a considerar es que incluso ahora en Twitter, X,
Hay algunos nacionalistas cristianos que ya están discutiendo la pena de muerte. Sí, puedes ver publicaciones allí donde hablan sobre si usarías tus derechos de la segunda enmienda para las leyes azules. La segunda enmienda tiene que ver con las armas. ¿Por qué usarías armas en relación con un día de descanso? Y entonces hay gente, ahora, no digo que sean gente famosa o políticos ni nada, pero hay gente por ahí que está discutiendo esto. Entonces, cuando alguien impulsa esto, es decir, sucederá, sucederá, sucederá. El reino de Dios está en nosotros. Dios está reuniendo a su pueblo en su reino, usando su palabra para guiarlos hacia los principios del cielo. Es una decisión personal y ese reino ha estado presionando desde que Cristo vino a este mundo y continuará haciéndolo. Y en la resurrección y la traslación final, aquellos que hayan tomado una decisión personal, no por ley, sino por convicción a través del Espíritu Santo, formarán parte del reino de Dios y nadie más. En 1785, en Memoria y Remonstras contra las Evaluaciones Religiosas, James Madison escribió sobre la libertad religiosa que es apropiado alarmarse ante el primer experimento con nuestras libertades. Quien no ve la misma autoridad que puede establecer el cristianismo excluyendo a todas las demás religiones, puede establecer con la misma facilidad cualquier otra secta de cristianos, excluyendo a todas las demás sectas, que la misma autoridad que puede obligar a un ciudadano a contribuir con tan solo 3 peniques de su propiedad para el sostenimiento de cualquier institución, puede obligarlo a someterse a cualquier otra en cualquier caso. Resulta muy interesante hacer referencia a los primeros fundadores de Estados Unidos. Ni siquiera estaban a favor de unir la religión cristiana con el poder estatal, porque invariablemente la humanidad intenta establecer una variante particular del cristianismo que, como revela la historia, siempre es consistente con una versión falsa. Sangre siempre corre cuando hay legislación sobre religión y la profecía está de nuestra parte. Podemos verlo desarrollándose, o es muy... También mencioné que nos hubiera encantado preguntar sobre la caída de Babilonia, pero incluso Mene, Tekel, Uparsin, 2 veces fueron la iglesia y el Estado los que cayeron. Lo mismo en Apocalipsis. Ahora quieren reinstaurarlo. La Biblia dice que cuando regrese habrá persecución. Cuando hubo el gran revivamiento en el periodo de 1844, los grandes avivadores en Estados Unidos eran milenaristas. Predicaban que el reino de Dios estaba cerca y que iban a establecerlo. Y en medio de este caos, Dios levantó a William Miller y él vino con un mensaje contrario a eso, a saber, el premilenialismo, que Cristo vendría él mismo y establecería el reino, y no que el hombre lo haría por él, porque eso nunca ha tenido éxito a lo largo de la historia y tampoco creo que tenga éxito ahora, sino que el Dios del cielo lo establecería. Es un hecho histórico que solo una minoría aceptó la perspectiva millerita. Se está extendiendo en el adventismo y es básicamente el único grupo que queda predicando el premilenialismo, pero es tan profundamente bíblico. Cada principio que Cristo predicó sobre su venida se trata de Él estableciendo el reino. Las profecías en Daniel, las profecías en el libro de Apocalipsis, los 10 dedos de los pies en el tiempo de esos reyes, Él establecerá su reino. Los cuernos y los reyes, los 10 reyes en Apocalipsis, entregarán su poder a la bestia y serán contrarios a Cristo. Es una repetición de la historia. Y yo no sé si nosotros como denominación hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno para predicar el premilenialismo al mundo, porque me parece que todo el mundo evangélico está en el otro carro tal como estaba en el tiempo de los mileritas. Absolutamente. Algo que quería señalarles es que al leer el mensaje de los 3 ángeles en Apocalipsis, hay una advertencia y luego dice que el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen descanso ni de día ni de noche.
existe el concepto de que los malvados no tienen descanso. Pero si van a Mateo 11, 28 al 30, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Existe el concepto de que los malvados no tienen descanso, mientras que los justos sí. Es interesante que unos pocos versículos antes, el mensaje de los 3 ángeles habla de esta marca, ya sea en su frente o en su mano. Si recibes esa marca, no estás descansando, no tienes descanso espiritual. Creo que no es casualidad que Dios diga que los malvados no tienen ese descanso, ese descanso espiritual. Se nos dice que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe en la verdad. En otras palabras, el único descanso que podemos encontrar para nuestra salvación es descansar en la obra completa de Jesucristo. Decir que la observancia del sábado se basa en obras es una contradicción, porque ¿cómo puede el descanso ser obras al mismo tiempo? Así que cuando entras en su descanso, entras en su obra completa, simbolizada por la culminación de la creación, cuyo memorial es el sábado. Me fascina que Cristo, en su entrada triunfal, entró en Jerusalén el primer día de la semana y toda esa semana está documentada. Y luego cuando se trata del viernes, el día de preparación, se habla de las horas, mientras que los demás días se mencionan como días. El día de preparación se menciona en horas. Era esta hora y era la novena cuando Cristo murió, que eran las 3 de la tarde. Esto dejaba muy claro que se acercaba el sábado y que había un breve periodo para que fuera colocado en la tumba y llegara el sábado. Así que en realidad es la antítesis o el cumplimiento de la semana de la creación en la semana de la recreación. Una de las primeras cosas que hizo en la entrada triunfal fue la segunda purificación del templo, luego sus enseñanzas y luego convertirse en el Cordero de Dios. Y ese acto fue tanto una creación, porque la recreación es, de hecho, incluso mayor que la creación. Así que es un reflejo de lo que sucedió en la semana de la creación. Y desmantelarla y eliminar la tipología, cambiando los días, no tiene ningún sentido. La entrada triunfal, donde por primera vez fue reconocido como rey, porque lo adoraron como rey y Mesías al entrar, fue una copia exacta de la semana de la creación. Y por lo tanto el sábado se mantiene en esa semana, porque descansaron según el mandamiento. Tengo un clip aquí. Voy a reproducir rápidamente de Doug para demostrar un poco lo que realmente cree sobre algunas de las posturas protestantes. Por ejemplo, veamos esto. Nerón persiguió a la iglesia del 64 al 68 después de Cristo, pero tu punto de vista exige que este libro se haya escrito antes del 70 después de Cristo, lo cual es muy difícil de sostener considerando la evidencia externa. Es más fácil de lo que crees, pero el punto es que si quieres creer que es fácil, no tenemos tiempo para ello. El punto es que Nerón, quien ocupaba el lugar correcto en el número de cabezas de la bestia, persiguió a los santos de Dios durante 42 meses. Una de las preocupaciones que por supuesto creo que tenemos es que al identificar a Nerón como aquel mencionado en los 42 meses del Apocalipsis y los 1260 días de Daniel, él en última instancia está adoptando las posiciones proféticas de Alcázar en su Vestigatio Arcani Census en Apocalipsis, que identificó específicamente a Nerón como ese individuo durante los 42 meses. Así que estas son posiciones proféticas en última instancia directamente de los jesuitas y la Contrarreforma. Sí, absolutamente. ¿Dónde se construyen estas posiciones? Directamente sobre Roma.
La mayoría de estas cosas secundarias, como el preteísmo, el futurismo, es todo lo mismo. Proviene de los jesuitas. Es todo doctrina jesuita. De hecho, toda la estructura de creencias apocalípticas del mundo evangélico se basa en la enseñanza jesuita y no en la Biblia. Sí, bueno, creo que es importante recordar que cuando creces y te enseñan el descanso dominical desde tu juventud, y eso es todo lo que sabes mientras creces, está arraigado en ti y te metes en esta estructura de creencias. Es muy difícil de cambiar. Creo que realmente se necesita el Espíritu Santo para ayudarte a cambiar de opinión para que puedas ver la verdad. Y entonces no deberíamos ser hostiles ni peyorativos ni nada con alguien que tiene estas creencias. En cambio, deberíamos orar por ellos y decir, hay confusión ahí afuera y claramente no estamos de acuerdo con Douglas Wilson, pero no es lo que lo odiemos o que pensemos mal de él ni nada por el estilo. En cambio, queremos que sea la verdad como es en Jesús y que vea la verdad para que pueda ser advertido sobre lo que viene a este mundo. Y espero que nuestra discusión aquí sobre las leyes dominicales y lo que viene cuando empiece a verlo suceder y empiece a ver la persecución, espero que elija el lado correcto, porque no quiero que el diablo reclame ni un solo humano más para su lado en esa batalla de la gran controversia que va y viene. Y entonces quiero asegurarme de que no parezca que esto es solo un ataque. No lo es. De hecho, agradecí haber tenido una conversación profunda con él, donde pudimos tener una conversación tranquila y profunda. Agradecí su amabilidad y que nos dedicara una hora completa de su tiempo para hablar con nosotros. Por eso agradezco que haya podido hablar con nosotros. Si me permiten decir algo rápidamente, eso se relaciona con nuestra conversación con Lennox y quizás podamos aclararlo para quienes lo estén viendo, ya que hubo bastante hostilidad en algunos comentarios en ese video, donde Lennox condenándolo y todo eso. Creo que debemos tener un espíritu de oración y compasión. Incluso Esteban, cuando fue apedreado, no tomó represalias. Ese es el tipo de espíritu con el que debemos abordar este tipo de conversaciones. Y el otro asunto es que no dudamos de la sinceridad de ninguna de estas personas. Creo que son sinceras, ven el estado del mundo y todos están consternados por el estado del mundo. ¿Y qué podemos hacer para corregirlo? El problema al abordarlo es que el Estado que legisla la moralidad eventualmente conduce a cosas equivocadas. Y si podemos transmitirles esta idea, creo que muchos, cuando vean los eventos que están sucediendo, y realmente quiero decir muchos, se darán cuenta de que van en la dirección equivocada. Tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. El reino de Dios es algo que sucede dentro y no puede imponerse desde afuera. Y esa decisión es esa decisión final la que determinará quién es parte del reino de Dios y quién no. Estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que creo que es importante que el pastor Wilson tenga en cuenta es que fue nuestra gente la que presentó un escrito en Grove contra DeJoy en defensa de la libertad religiosa de aquellos con quienes no estamos de acuerdo. Por lo tanto, apoyamos la libertad religiosa y un comentario que vi en el video de Lennox como seguimiento a esas discusiones y la influencia que están teniendo en otros fue que disfruté mucho. Un pastor de la Iglesia de Cristo en Carolina del Norte afirmó que incluso yo puedo ver fácilmente que no hay autoridad bíblica para cambiar el sábado. Un día santificado y hecho sagrado por Dios. El domingo no es en absoluto el día del Señor. Hay una gran diferencia entre los 10 mandamientos y la ley mosaica. Que Dios bendiga a todos los hombres en esa discusión. Me alegra mucho de que como resultado las vidas de las personas estén cambiando y viendo la verdad. Y oramos para que más personas la vean con el tiempo. Creo que nuestro propósito original no era necesariamente convencer a Douglas Wilson de la diferencia, es decir, el Espíritu Santo es quien convence, sino que el objetivo de esta discusión es mostrar por qué creen de esta manera, cómo creen de esta manera. Necesitamos tener
respuesta para todos los que nos preguntan qué creemos. Walter, dijiste que hay muchas maneras de buscar apoyo para el domingo. Algunos dirán, ha cambiado en las escrituras. Otros dirán, la ley ha sido abolida. O bueno, la ley es relevante, pero ya no tenemos que cumplirla. Por lo tanto, para cada uno de estos puntos específicos, como adventistas del séptimo día, si enfrentamos esta crisis, debemos poder dar una respuesta. Si interactúas con alguien en tu vida diaria y se acerca y empieza a hablar de ello y de repente parece tener más interés o conocimiento del que creías, quizás sea un compañero de trabajo, quizás un amigo, podrías explicar tu postura. Ese es el propósito de este video y de esta conversación. No se trata de sorprenderte ni nada por el estilo. Simplemente intentamos mostrar la lógica detrás de esto y nuestra postura firme con las escrituras como guía. Amén. Ese es un punto de vista y hay otro. El problema está en tu corazón. ¿Cómo entiendes esto y hacia dónde nos dirigimos? Durante años hemos predicado que los eventos que están sucediendo ante nuestros ojos ocurrirán. Hemos predicado que la marca de la bestia se implementará. Hemos predicado que se tomarán medidas económicas contra quienes no la cumplan, que eventualmente habrá un decreto de muerte. Y cuando las personas realmente vean estas cosas sucediendo ante sus ojos, podrán ser conscientes de ello y tomar una decisión. Así que esto no es necesariamente para condenar a alguien, sino para decirles dónde estamos parados en la corriente del tiempo, porque el mismo Wilson dijo que se pospone la venida de Cristo por más de 200 años y algo. 260. No sé exactamente cuál fue el número que mencionó, al menos, y no lo veo así. Cuando vean que estas cosas suceden, entonces levanten la cabeza. En otras palabras, pídenle a Dios que los impresione en cuanto a lo que está bien y a lo que está mal, y tomen una decisión basada en las Escrituras y no en la coerción. Amén. Bueno, chicos, muchas gracias por acompañarnos aquí en Heritage and Hope. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio tan especial. No olviden darle me gusta, compartir y suscribirse a este canal de YouTube y diríjanse a Clash of Minds, ya que pronto habrá muchos videos aquí. Gracias por acompañarnos.